¿Alguna vez has mirado a los ojos de la persona que amas y, en un instante inexplicable, sentido que estás mirando a un completo extraño? Hay un momento que casi todos hemos vivido. Estás sentado frente a tu pareja, quizás en la mesa del desayuno, quizás después de una discusión, quizás en medio de un silencio que debería ser cómodo pero que se siente denso, casi sofocante. Y algo en ti se pregunta, ¿quién es esta persona? ¿Dónde está el ser que conocí? ¿A dónde fue aquella luz que veía en sus ojos cuando todo era nuevo? Esta pregunta no es pequeña. Esta pregunta, si la escuchas con suficiente profundidad, si te permites descender hasta su raíz más verdadera, puede convertirse en la puerta de entrada a una de las comprensiones más transformadoras de tu vida. Hoy vamos a explorar juntos este misterio. No como psicólogos que diseccionan comportamientos, no como terapeutas que catalogan patrones, sino como seres conscientes que están dispuestos a mirar la realidad tal como es, sin el velo de las historias que la mente construye constantemente. Permítete un momento para llegar aquí completamente. Si estás caminando, si estás conduciendo, si estás haciendo algo con tus manos, está bien. Pero si puedes, encuentra un lugar de quietud. Porque lo que vamos a explorar hoy no se comprende únicamente con la mente. Se comprende con algo más profundo que la mente. Se comprende con esa presencia silenciosa que eres antes de que cualquier pensamiento comience. Existe una ilusión fundamental que subyace a casi todo sufrimiento humano en las relaciones. Es una ilusión tan profunda, tan perfectamente tejida en el tejido de nuestra experiencia ordinaria, que la mayoría de las personas nunca la cuestionan durante toda su vida. Esta ilusión es la siguiente: que la persona que amas es una entidad fija, estable, definida, que permanece igual a sí misma a través del tiempo. Cuando conociste a tu pareja, tu mente tomó una fotografía. Reunió información, registró sensaciones, catalogó emociones y construyó una imagen. Y a esa imagen le dio un nombre. Y a ese nombre le asignó una personalidad. Y a esa personalidad le atribuyó características. Y luego, sin que te dieras cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzaste a relacionarte no con la persona real que tenías frente a ti, sino con esa imagen que tu mente había construido. Esta es la raíz del sufrimiento en las relaciones. No la persona, no el comportamiento, no las palabras que se dijeron o no se dijeron. La raíz es mucho más sutil. La raíz es la distancia entre la imagen y la realidad. La distancia entre lo que pensamos que es nuestra pareja y lo que nuestra pareja realmente es, momento a momento, en el flujo siempre cambiante de la existencia. Voy a decirte algo que puede parecer perturbador al principio, pero que en su profundidad esconde una liberación extraordinaria. Tu pareja no se convierte en una persona diferente. Tu pareja nunca fue la persona que tú creías que era. Lo que cambia no es la persona. Lo que cambia es la ilusión. Para comprender esto verdaderamente, necesitamos ir a un lugar que la mayoría de las personas evitan visitar. Necesitamos ir al espacio interior donde nace el pensamiento. Necesitamos observar cómo la mente fabrica realidad. Cuando ves a alguien por primera vez, hay un instante de percepción pura. Un instante antes de que el pensamiento llegue, antes de que el juicio aparezca, antes de que la interpretación comience. En ese instante, lo que percibes es simplemente lo que es. Una presencia, un ser, energía en forma humana. Pero ese instante dura muy poco. Inmediatamente después, la mente entra en acción. Y la mente tiene un trabajo que hace compulsivamente, un trabajo para el que ha sido entrenada por años de condicionamiento. El trabajo de etiquetar, comparar, juzgar, interpretar y construir narrativas. Y así, lo que era simplemente una presencia viva, un ser en constante movimiento y transformación, se convierte en un concepto. Se convierte en una historia. Se convierte en una imagen cristalizada que tu mente llama por un nombre y a la cual asigna un conjunto de expectativas, comportamientos esperados, roles y significados. Cuando esa imagen no coincide con lo que la persona está siendo en este momento, cuando la realidad viva de tu pareja diverge de la fotografía mental que guardas de ella, la mente dice, se ha convertido en una persona diferente. Pero observa lo que realmente está ocurriendo. No es que la persona haya cambiado. Es que la realidad siempre fue más grande que la imagen.
La persona siempre fue más vasta, más compleja, más misteriosa que el concepto que tu mente construyó sobre ella. Lo que ocurre en esos momentos desconcertantes no es una traición. Es un destello de verdad. Quiero que consideres algo por un momento. Considera la naturaleza del agua. El agua puede ser un océano sereno bajo un cielo de atardecer, o puede ser una tormenta que destruye embarcaciones. Puede ser el vapor suave que sube de una taza de té, o puede ser hielo sólido y cortante. Puede nutrir y puede ahogar. Puede reflejar la luna con perfecta claridad, o puede agitarse en turbulencia y no reflejar nada. ¿Decimos que el agua se ha convertido en una sustancia diferente cuando pasa de la calma a la tormenta? No. Reconocemos que el agua tiene múltiples expresiones posibles, y que todas ellas son agua. Los seres humanos somos infinitamente más complejos que el agua. Dentro de cada persona existe un universo completo de posibilidades de expresión. Capas de condicionamiento, memorias, heridas, miedos, deseos, patrones heredados, respuestas automáticas, momentos de gracia y momentos de oscuridad. Cuando conociste a tu pareja, viste algunas de esas posibilidades expresarse. Y tu mente, en su hambre de certeza, de predicción, de seguridad, tomó esas expresiones y las declaró como la totalidad de quien era esa persona. El problema no es que la persona sea inconstante o falsa. El problema es que la mente humana tiene un profundo terror al misterio. Un terror a lo desconocido. Y una persona que no puede ser completamente conocida, completamente catalogada, completamente predecida, es una persona que activa ese terror. Y entonces la mente hace lo que siempre hace cuando encuentra algo que no puede controlar. O lo reduce a algo familiar, o lo convierte en un problema. Tu pareja se convirtió en un problema el día que dejó de coincidir con la imagen que habías construido de ella. Hay algo que los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado a lo largo de los siglos, algo que la ciencia moderna, especialmente la neurociencia y la física cuántica, está comenzando a confirmar desde su propio lenguaje. Nada en el universo permanece estático. Todo está en un estado de flujo constante. Todo cambia. Todo se transforma. Todo es, en su esencia más profunda, un proceso, no una cosa. Tu cuerpo no es el mismo que era hace 7 años. La mayoría de las células que lo componen han sido reemplazadas. Los pensamientos que tienes hoy no son los mismos que tenías hace 10 años. Las creencias que sostienes, las percepciones que experimentas, la manera en que interpretas la realidad, todo esto ha cambiado. Está cambiando ahora mismo mientras escuchas estas palabras, y continuará cambiando. Y sin embargo, hay algo en ti que permanece. Algo que ha estado presente mientras todas esas transformaciones ocurrían. Algo que observó el cambio sin ser el cambio. Algo que registró todas esas experiencias sin ser ninguna de ellas. Los maestros contemplativos lo llaman conciencia pura. Presencia. El testigo silencioso. El espacio en el que todo ocurre. Ahora, si tú mismo eres este proceso de constante transformación, ¿por qué esperarías que tu pareja fuera diferente? ¿Por qué esperarías que la persona que amas permaneciera idéntica a sí misma mientras el tiempo pasa, mientras las experiencias se acumulan, mientras las circunstancias cambian, mientras la vida, con su sabiduría inexorable, continúa ejerciendo su influencia sobre ambos? La expectativa de que tu pareja permanezca igual no es amor. Es, si lo miramos con honestidad, una forma sutil de control. Es la mente intentando detener el río del tiempo. Es el ego queriendo que la realidad se conforme a sus mapas y planos. Y cuando la realidad, como siempre hace, se niega a conformarse, el dolor comienza. Hablemos ahora de algo más específico. Hablemos de los momentos concretos en que tu pareja parece convertirse en alguien completamente diferente. Porque estos momentos no son aleatorios. No son inexplicables. Hay una estructura en ellos, una lógica interior que, una vez que la comprendes, transforma completamente la manera en que los experimentas. El primer tipo de transformación que observamos en nuestra pareja podría llamarse la emergencia del dolor cuerpo. Existe dentro de cada ser humano un campo de energía emocional acumulada. Una resonancia de todas las experiencias dolorosas que no fueron completamente procesadas, completamente sentidas,
completamente liberadas. Esta energía no desaparece, se acumula, se condensa, forma capas, y vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en los tejidos mismos de la carne. Esta acumulación de dolor no procesado es lo que yo llamo el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor de tu pareja no es tu pareja. Es algo que tu pareja lleva consigo. Es el peso de todas las heridas no sanadas, de todos los miedos no reconocidos, de todas las pérdidas no lloradas, de todas las rabias no expresadas de manera saludable. El cuerpo del dolor tiene momentos de dormancia. Durante estos periodos, tu pareja puede mostrarse abierta, amorosa, presente, generosa. Puedes ver su luz con claridad. Puedes conectarte con la profundidad de su ser. Y entonces algo ocurre. Puede ser algo aparentemente insignificante. Una palabra dicha sin intención de herir. Un tono de voz que recuerda a otra voz de otro tiempo. Un silencio que activa una memoria. Una situación que, en su estructura energética, es similar a alguna situación del pasado que dejó una cicatriz. Y en ese momento, el cuerpo del dolor despierta. Y cuando despierta, se alimenta. Se alimenta de pensamiento negativo. Se alimenta de drama. Se alimenta de conflicto. Y la persona que tienes frente a ti ya no es completamente la persona que conoces. Es la persona que conoces, sí, pero siendo habitada por esta energía acumulada, siendo expresada a través del filtro de este dolor antiguo. Este es uno de los grandes secretos de las relaciones humanas que muy pocas personas comprenden verdaderamente. Cuando tu pareja explota por algo que parece desproporcionado, cuando reacciona con una intensidad que excede completamente la situación presente, cuando dice cosas que después no puede explicar, cuando se comporta de maneras que parecen contradecir completamente su carácter habitual, lo que estás presenciando casi siempre no es la persona real. Estás presenciando el cuerpo del dolor en acción. Y aquí viene la parte que requiere genuina honestidad contigo mismo, la parte que la mayoría de las personas prefieren no mirar. Tú también tienes un cuerpo del dolor. Tus propias heridas no sanadas, tus propios miedos no reconocidos, tus propios patrones automáticos de respuesta, tus propias memorias cargadas de dolor, todo esto vive en ti también. Y en la dinámica de una relación íntima, los cuerpos del dolor de dos personas se reconocen mutuamente. Se activan mutuamente. Se alimentan mutuamente. Esto no es una maldición. Es, en su profundidad, una invitación. Una invitación a ver lo que en ti mismo necesita ser visto. Una invitación a sentir lo que en ti mismo necesita ser sentido. Una invitación a sanar lo que en ti mismo lleva esperando ser sanado. Una relación íntima es, entre muchas otras cosas, un espejo perfecto. Un espejo que te muestra exactamente las partes de ti mismo que aún no has integrado, que aún no has aceptado, que aún no has amado completamente. Cuando lo que ves en ese espejo te perturba, cuando lo que tu pareja refleja en ti te produce incomodidad, la respuesta instintiva es culpar al espejo. Es decir, que el espejo está roto, que muestra una imagen falsa, que necesita ser cambiado. Pero el espejo solamente muestra lo que hay que mostrar. Y si hay distorsión, la distorsión está en lo que se mira, no en lo que mira. Déjame llevarte ahora a una comprensión que, si la recibes completamente, si la dejas descender más allá del nivel intelectual hacia el nivel de la experiencia directa, puede transformar radicalmente tus relaciones. Existe lo que podríamos llamar la dimensión del ser y la dimensión del hacer. La dimensión del ser es lo que eres en tu esencia más profunda, antes de todos los roles, antes de todas las máscaras, antes de todos los condicionamientos. Es la conciencia pura que está siendo en este momento, el espacio silencioso en el que todos los pensamientos, todas las emociones, todas las experiencias aparecen y desaparecen. La dimensión del hacer es la superficie. Es el comportamiento, el rol, la personalidad, el conjunto de hábitos y respuestas condicionadas que la vida, la familia, la cultura y las experiencias han depositado en ti. La mayoría de las personas viven casi exclusivamente identificadas con la dimensión del hacer. Han confundido el personaje con el ser. Han tomado la máscara como si fuera el rostro. Han creído que son sus pensamientos, sus emociones, sus roles, sus historias. Y en las relaciones,
Esto significa que se relacionan casi exclusivamente en el nivel de las dimensiones del hacer. Dos personajes interactuando. Dos conjuntos de condicionamientos rozándose, chocando, complementándose, irritándose, amándose, hiriéndose, todo en el nivel de la superficie. Cuando las relaciones permanecen en este nivel, hay momentos de conexión genuina, sí, pero también hay una vulnerabilidad constante al conflicto, a la decepción, al sufrimiento. Porque en el nivel de los personajes, todo es impermanente, todo es inconsistente, todo está sujeto al cambio y a la contradicción. Pero debajo de todos esos personajes, debajo de todas esas máscaras, debajo de toda esa superficie de comportamiento y condicionamiento, existe algo que no cambia. Existe el ser, la conciencia pura, la presencia. Y cuando dos personas se encuentran en ese nivel, cuando hay un momento de contacto real, de ser a ser, de presencia a presencia, algo extraordinario ocurre. Algo que va más allá del amor romántico tal como lo define la cultura popular. Algo que es, en su esencia, sagrado. Quiero hablarte ahora de un fenómeno que tiene un nombre en la psicología moderna, pero que tiene raíces mucho más profundas que la psicología. Este fenómeno se llama proyección. La proyección es el proceso por el cual atribuimos a otros lo que en realidad existe en nosotros mismos. Lo que no podemos aceptar en nosotros, lo externalizamos. Lo ponemos afuera. Y entonces lo vemos en el otro. En una relación íntima, la proyección opera constantemente. Especialmente en los momentos de conflicto, especialmente en los momentos en que la pareja parece haberse convertido en alguien diferente. Cuando dices mi pareja se volvió controladora, pregúntate, ¿hay alguna parte de mí que también quiere controlar? ¿Hay alguna parte de mí que tiene miedo de perder el control? Cuando dices mi pareja se volvió distante y fría, pregúntate, ¿hay alguna parte de mí que también se ha retirado? ¿Hay alguna parte de mí que también ha construido muros? Cuando dices mi pareja ya no me hace sentir amado, pregúntate, ¿hay alguna parte de mí que no se siente digno de amor? ¿Hay alguna parte de mí que no se ama completamente a sí misma? Esto no es para exculpar el comportamiento de la pareja. No es para decir que todo lo que ves en el otro es solo un reflejo de ti mismo y que por lo tanto no existe ninguna responsabilidad fuera de ti. Eso sería una simplificación. Lo que esto señala es la danza compleja entre lo que es real fuera de ti y lo que es la proyección de lo que existe dentro de ti. Y en esa danza, la proporción que tiene cada elemento varía de situación en situación, de momento en momento. La pregunta más transformadora que puedes hacerte en un momento de conflicto no es ¿por qué mi pareja actúa de esta manera? La pregunta más transformadora es ¿qué está activando esto en mí? ¿Y qué me dice eso sobre lo que en mí mismo aún no he sanado? Voy a pausar aquí por un momento para invitarte a hacer algo. No necesitas cerrar los ojos si no quieres, pero si puedes, permite que tu cuerpo se relaje un poco más. Permite que tus hombros desciendan. Permite que tu respiración se haga un poco más lenta, un poco más profunda. Y ahora, trae a tu mente una imagen de tu pareja, o de alguien a quien has amado, en uno de esos momentos en que pareció convertirse en alguien diferente. No para revivir el dolor, no para regresar al conflicto, sino simplemente para observarlo desde este lugar más quieto en el que ahora estás. Observa la imagen sin juicio. Observa a esa persona sin la carga de la historia. Observa ese momento como si lo estuvieras viendo por primera vez, con ojos frescos, con una mente que no tiene certezas sino solo curiosidad. ¿Qué ves cuando miras desde este lugar más tranquilo? ¿Qué hay debajo de la superficie de ese comportamiento que tanto te perturbó? ¿Qué herida, qué miedo, qué necesidad no satisfecha estaba expresándose a través de ese comportamiento que parecía tan extraño, tan ajeno, tan diferente a la persona que conocías? Y ahora voltea esa misma mirada hacia ti mismo. ¿Qué estaba ocurriendo en ti en ese momento? ¿Qué herida propia se activó? ¿Qué miedo propio emergió a la superficie? No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo hay lo que es. Solo hay lo que puedes ver desde este momento de mayor quietud. Continuemos ahora con otra dimensión de este misterio. Hablemos de los roles. Dentro de cualquier relación íntima, las personas tienden a asumir roles. Roles que a veces son conscientemente elegidos,
pero que con mucha más frecuencia son simplemente heredados, simplemente adoptados sin cuestionamiento, simplemente reproducidos de los modelos que vimos en nuestra familia de origen, en nuestra cultura, en las historias que se nos contaron sobre lo que significa ser pareja, esposo, esposa, hombre, mujer, amante, compañero. Hay el rol del cuidador y el rol del que recibe cuidado. Hay el rol del fuerte y el rol del vulnerable. Hay el rol del que provee y el rol del que nutre emocionalmente. Hay el rol del que toma decisiones y el rol del que sigue. Hay miles de variaciones, miles de combinaciones, todas ellas estructuras aprendidas, todas ellas máscaras que se ponen sobre la cara verdadera del ser. Mientras una pareja permanece dentro de sus roles asignados, mientras el sistema funciona como ha sido programado para funcionar, hay una forma de estabilidad. Una estabilidad superficial, una estabilidad que en realidad es rigidez disfrazada de orden, pero que la mente, con su profundo amor por la predictibilidad, interpreta como armonía. Y entonces algo ocurre que altera los roles. Puede ser un cambio en las circunstancias externas, una pérdida de trabajo, un cambio de ciudad, la llegada de un hijo, la muerte de un padre, una enfermedad, un éxito inesperado. O puede ser un cambio interno, un despertar, un proceso de crecimiento personal, una crisis que obliga a la reconexión con partes del ser que habían estado dormidas. Cuando los roles se alteran, cuando el sistema que había estado funcionando de cierta manera de repente ya no funciona de esa manera, la experiencia puede ser profundamente desconcertante. La persona que siempre fue el sostén emocional comienza a necesitar ser sostenida. La persona que siempre tomó decisiones comienza a dudar. La persona que siempre se mostró invulnerable comienza a mostrar sus heridas. Y el otro dice, ¿quién eres? ¿Dónde está la persona que yo conocía? Lo que realmente está ocurriendo es algo completamente diferente a lo que la mente interpreta. Lo que está ocurriendo es que el ser real, que siempre fue más grande que el rol, que siempre tuvo más dimensiones que las que el rol permitía expresar, está emergiendo. Está reclamando espacio. Está recordando que existe. Este proceso puede ser, si se recibe con conciencia, uno de los momentos más profundos y más hermosos en una relación. El momento en que el personaje se resquebraja y el ser real comienza a asomarse. Existe una historia que me gusta contemplar cuando pienso en este fenómeno. Es una historia muy simple, casi demasiado simple para la mente que busca complejidad. Imagina a dos actores que han interpretado los mismos personajes durante años. Se han acostumbrado tanto a sus personajes que han olvidado que son actores. Han confundido el guión con la vida. Y entonces un día, entre escena y escena, uno de los actores baja la mirada hacia sus propias manos y piensa, estas no son las manos del personaje. Estas son mis manos. Y mira al otro actor y ve, por primera vez en mucho tiempo, no al personaje, sino a la persona real detrás del personaje. Ese momento de reconocimiento puede ser profundamente desconcertante si estás completamente identificado con el guión. Porque en el guión, las manos del otro son las manos del personaje. Pero en la realidad, las manos son de una persona real, de un ser real, que tiene su propia vida interior que ningún guión puede contener completamente. En las relaciones, estos momentos de ruptura del personaje, estos momentos en que el ser real emerge y el guión ya no funciona, son invariablemente vistos por la mente condicionada como una amenaza, como una crisis, como evidencia de que algo está yendo mal. Pero si puedes desplazarte desde la perspectiva de la mente hacia la perspectiva de la conciencia, si puedes ver ese momento no desde la ansiedad del ego sino desde la quietud del ser, verás algo completamente diferente. Verás una invitación al encuentro real. Un encuentro que va más allá de los personajes, más allá de los roles, más allá de las historias que se han contado el uno al otro. Hablemos ahora de algo que es profundamente importante y que con frecuencia se malentiende. Hablemos del amor. Lo que la mayoría de las personas llaman amor en el comienzo de una relación es, en su mayor parte, algo que yo llamaría enamoramiento del ego. El ego, ese sentido del yo separado que vive en la mente, ha encontrado en otro alguien que, temporal y parcialmente, llena sus vacíos. Alguien que le hace sentir completo, reconocido, valioso, especial, elegido. Este enamoramiento produce estados de bienestar extraordinarios. Hay una expansión de la conciencia, una apertura del corazón,
una sensación de que los límites del yo se disuelven momentáneamente. Y esto puede confundirse con iluminación, con gracia, con el contacto con algo sagrado. Y hay algo de verdad en eso. En el enamoramiento, el ego momentáneamente se silencia. La mente cesa sus enjuiciamientos compulsivos. El presente momento se vuelve vívido y luminoso. Eso que se experimenta como estar enamorado es en parte el sabor de la presencia pura, el sabor de lo que eres cuando el ego no está en el centro de tu experiencia. Pero porque el enamoramiento está basado en la proyección del ego, en la necesidad del ego de sentirse completo a través del otro, tiene una fecha de expiración. La proyección inevitablemente comienza a desmoronarse. El otro comienza a mostrar las partes de sí mismo que no encajan en la imagen idealizada. Y el ego, confrontado con esta realidad, experimenta lo que se llama la caída del enamoramiento como una traición, como una pérdida, como evidencia de que el otro ha cambiado. Pero el otro no ha cambiado. La proyección se ha disuelto. Y lo que queda es la persona real. Con toda su riqueza, con toda su complejidad, con todas sus contradicciones, con toda su humanidad imperfecta y hermosa. La pregunta que la vida hace en ese momento es profunda. ¿Puedes amar esto? ¿Puedes amar no la imagen que construiste, sino la realidad que existe? ¿Puedes amar no el personaje perfecto de tu fantasía, sino el ser humano real que está frente a ti? Si la respuesta es sí, entonces algo nuevo puede comenzar. Algo que va más allá del enamoramiento. Algo que los místicos han llamado amor verdadero, amor incondicional, amor que no depende de que el otro sea de cierta manera. Este amor que va más allá del enamoramiento no es pasivo. No es resignación. No es decir acepto todo sin importar lo que pase. No es confundirse con tolerancia del abuso o de lo que daña. Este amor es una fuerza activa. Es la capacidad de ver al otro en su totalidad, incluyendo sus partes oscuras, incluyendo sus heridas, incluyendo sus contradicciones, y no retirarse de ese contacto. No porque te hayas convencido intelectualmente de que debes hacerlo, sino porque desde el espacio profundo de tu ser, desde esa quietud que eres en tu esencia más verdadera, reconoces en el otro lo mismo que reconoces en ti. Reconoces la conciencia. Reconoces el ser. Reconoces la presencia que habita esa forma humana, que mira a través de esos ojos, que experimenta el mundo a través de ese cuerpo y esa mente, de la misma manera fundamental en que la conciencia habita tu propia forma. Cuando dos personas se encuentran en este nivel, cuando hay un reconocimiento de ser a ser, la pregunta ¿por qué mi pareja se ha convertido en alguien diferente? Pierde su capacidad de generar sufrimiento. No porque la pregunta desaparezca, sino porque su contexto ha cambiado completamente. La pregunta ya no es una acusación, ya no es una queja, ya no es evidencia de traición. Se convierte en una observación curiosa, casi tierna. Una observación de la impermanencia. Una observación de la riqueza de lo que es ser humano. Voy a hablarte ahora de algo que he observado repetidamente en personas que se encuentran en el camino espiritual. Hay una trampa sutil en la que muchos caen. La trampa de usar el crecimiento espiritual como una forma de juzgar a la pareja. Se ve de esta manera. Una persona comienza a despertar, comienza a desarrollar presencia, comienza a ver sus propios condicionamientos con mayor claridad. Y en ese proceso, genuinamente maravilloso y genuinamente transformador, comienza también a ver los condicionamientos de su pareja con mucha mayor claridad. Y la mente, siempre buscando una posición de superioridad, siempre buscando diferenciarse, siempre buscando construir un yo que sea especial y elevado, toma esa mayor claridad y la convierte en un instrumento de juicio. Yo ya desperté, pero mi pareja sigue dormida. Yo ya sané, pero mi pareja sigue atrapada en sus patrones. Yo ya evolucioné, pero mi pareja sigue siendo la misma. Y entonces la pareja no se convierte en una persona diferente en la experiencia de quien la observa. Se convierte en alguien inferior, en alguien rezagado, en alguien que representa un obstáculo para el crecimiento propio. Esto, aunque se disfraza con el lenguaje de la espiritualidad, es en su esencia una manifestación muy sofisticada del ego. Es el ego que ha encontrado en la espiritualidad un territorio particularmente seductor para reafirmarse. El verdadero despertar no produce superioridad espiritual. El verdadero despertar produce humildad.
Produce compasión. Produce el reconocimiento de que el camino de cada ser es exactamente tan válido y exactamente tan sagrado como el propio camino. Que no hay un lugar más despierto desde el cual mirar hacia abajo a los que están más dormidos. Que hay solo la conciencia, manifestándose de maneras infinitas, en estadios infinitos de reconocimiento de sí misma. Hablemos ahora de la comunicación. Porque uno de los momentos más frecuentes en que las parejas sienten que el otro se ha convertido en alguien diferente es cuando la comunicación falla. Cuando las palabras que se dicen producen efectos completamente distintos a los que se pretendía producir. Cuando hay una brecha aparentemente insalvable entre la intención y la recepción. La razón fundamental de esta brecha no es la falta de habilidades comunicativas, aunque las habilidades comunicativas son ciertamente útiles. La razón fundamental es más profunda. Cada ser humano percibe la realidad a través de un filtro único, compuesto por su historia, sus condicionamientos, sus memorias, sus miedos y sus deseos. Cuando hablas, las palabras que salen de tu boca no llegan directamente a la conciencia de tu pareja. Pasan a través de ese filtro. Son procesadas, interpretadas, coloreadas por todo lo que tu pareja es y ha sido. Y lo que llega al otro lado de ese filtro puede ser algo completamente diferente a lo que tú querías comunicar. Esto no es una falla. Esto es la condición humana. Pero hay algo que va más allá de las palabras. Hay algo que se comunica antes de que cualquier palabra sea pronunciada. Algo que se transmite en el espacio entre los cuerpos, en el espacio entre las consciencias. Algo que los físicos cuánticos podrían describir en términos de correlación no local, que los poetas describirían como resonancia del alma, y que yo simplemente llamo presencia. Cuando estás verdaderamente presente, cuando estás completamente aquí, cuando no estás perdido en el territorio de los pensamientos sobre el pasado o el futuro, tu sola presencia comunica algo que ninguna palabra puede comunicar completamente. Comunica cuidado. Comunica apertura. Comunica el reconocimiento de que el otro importa. Y en ese espacio de presencia compartida, muchas de las brechas que parecen insalvables en el nivel de las palabras se disuelven por sí solas. No porque el conflicto desaparezca mágicamente, sino porque el contexto en el que el conflicto existe ha cambiado. El conflicto ya no ocurre entre dos egos defendiéndose el uno del otro. Ocurre entre dos seres que se reconocen mutuamente y que, desde ese reconocimiento, pueden navegar incluso las aguas más difíciles con una gracia diferente. Existe un momento particular en las relaciones que quiero examinar con especial atención. Es el momento que yo llamaría la emergencia de la sombra. La sombra es un concepto que el psicólogo Carl Jung exploró con gran profundidad. Es la parte de la psique que hemos relegado a la oscuridad. Todo lo que hemos juzgado como inaceptable en nosotros mismos, todo lo que hemos reprimido, todo lo que hemos negado, todo lo que hemos declarado como no soy yo, todo eso no desaparece simplemente porque lo neguemos. Se acumula en la oscuridad, se condensa y espera su momento. En las relaciones íntimas, la sombra emerge. Tiene que emerger. La intimidad crea las condiciones perfectas para que las partes más ocultas de ambas personas salgan a la superficie. Y cuando la sombra de tu pareja emerge, cuando de repente ves en ellos enojo, egoísmo, manipulación, miedo, mezquindad o cualquier otra cualidad que estaba oculta detrás de la persona que pensabas conocer, la experiencia puede ser profundamente perturbadora. Hay dos respuestas comunes a este momento. La primera es el rechazo. Esta no es la persona que amo. Esta persona oscura no es mi pareja real. Algo está muy mal. Y desde ese rechazo puede venir el distanciamiento, la ruptura, la búsqueda de alguien más que no tenga estas partes oscuras, sin comprender que todo ser humano tiene una sombra, y que la sombra de la próxima persona también eventualmente emergería. La segunda respuesta es la negación. En realidad no vi lo que vi. No fue tan grave. No importa. Y desde esa negación viene la supresión del problema, la acumulación de resentimiento, el silencio que no es paz sino una tormenta contenida. Pero hay una tercera respuesta, una respuesta que requiere mayor madurez, mayor conciencia, mayor valentía. La tercera respuesta es el reconocimiento. Reconocer no significa aprobar. Reconocer significa ver lo que es con ojos abiertos,
sin el filtro del juicio que convierte la observación en condena. Cuando ves la sombra de tu pareja, y simultáneamente ves la tuya propia con honestidad, cuando puedes decir hay oscuridad en ti, y hay oscuridad en mí, y ambos estamos aquí, en este espacio imperfecto y real, siendo humanos juntos, algo importante se abre. La relación deja de ser un escenario donde ambos fingen ser mejores de lo que son, y se convierte en un terreno sagrado donde ambos pueden ser exactamente lo que son, incluyendo lo que no han sanado todavía. Llegamos ahora a una pregunta que probablemente ha estado esperando en el fondo de este viaje. Una pregunta muy práctica, muy concreta. ¿Qué hago cuando mi pareja realmente se comporta de maneras que me dañan? ¿Qué hago cuando la sombra que emerge no es simplemente una parte sin sanar, sino un patrón que activamente crea sufrimiento en la relación? Esta es una pregunta importante y merece una respuesta honesta. La espiritualidad no es una invitación a la pasividad. La presencia no significa la ausencia de límites. El amor incondicional no significa la tolerancia de todo comportamiento independientemente de sus consecuencias. Hay una diferencia fundamental entre reconocer el ser de tu pareja más allá de sus patrones condicionados y permitir que esos patrones te dañen indefinidamente. Puedes ver la conciencia en alguien, puedes reconocer la luz que habita ese ser, y simultáneamente puedes decir con claridad: este comportamiento no es algo que pueda continuar formando parte de mi experiencia. De hecho, los límites verdaderos, los límites que nacen de la conciencia y no del miedo, los límites que nacen de la autocompasión y no del orgullo herido, son en sí mismos un acto de amor. Un amor que incluye al ser propio. Un amor que reconoce que para que haya una relación verdadera, para que haya un encuentro real, ambas personas necesitan estar en un espacio de suficiente integridad y suficiente dignidad. El desafío es saber desde dónde se establece el límite. Desde la reactividad del ego herido, desde el deseo de castigar, desde el miedo disfrazado de firmeza, o desde un lugar más profundo, desde la quietud, desde la claridad que viene de haber visto la situación con ojos abiertos y sin la distorsión del dramatismo emocional. Cuando un límite nace de ese lugar más profundo, tiene una cualidad completamente diferente. No es un muro defensivo. No es una declaración de guerra. Es simplemente la expresión de una verdad que se ha visto con claridad. Voy a compartir contigo ahora algo sobre el tiempo. Porque gran parte del sufrimiento en las relaciones nace de una confusión fundamental con respecto al tiempo. La mente vive casi exclusivamente en dos lugares que no existen en la realidad física. Vive en el pasado, que es un conjunto de pensamientos sobre lo que ya ocurrió y que ya no puede ser cambiado. Y vive en el futuro, que es un conjunto de proyecciones, de esperanzas y miedos, sobre lo que podría ocurrir y que aún no existe. En el pasado vive el resentimiento. En el pasado viven todas las veces que tu pareja te falló, todas las promesas que no se cumplieron, todos los momentos en que el comportamiento del otro no coincidió con tus expectativas. La mente regresa a esos momentos una y otra vez, los rumiea, los analiza, los convierte en evidencia de una historia mayor sobre quién es tu pareja y qué tipo de relación tienes. En el futuro vive la ansiedad. En el futuro vive el miedo a que la situación empeore, a que tu pareja se convierta en algo diferente a lo que quieres que sea, a que la relación no sobreviva, a que te quedes solo. Y mientras la mente viaja entre pasado y futuro, el presente, el único lugar donde la vida realmente ocurre, el único lugar donde el cambio genuino es posible, permanece sin ser habitado. La transformación en las relaciones no ocurre en el pasado ni en el futuro. Ocurre únicamente en el presente. Ocurre en este momento. En la manera en que te relacionas con tu pareja en este instante preciso. No basándote en lo que fue ayer ni en lo que temes que podría ser mañana, sino simplemente en lo que es ahora. Esto no significa ignorar el pasado o ser irresponsable respecto al futuro. Significa no quedar prisionero en ninguno de los dos. Significa poder usar la información del pasado y la visión del futuro sin ser gobernado por ellos. Significa poder regresar, una y otra vez, al único lugar donde el contacto real con tu pareja es posible, que es este momento. Hay algo hermoso que ocurre cuando comienzas a relacionarte con tu pareja desde el presente momento. Y es que comienzas a verla. Verdaderamente verla. No la imagen de ella que llevas en la mente, no el conjunto de recuerdos y expectativas que han ido acumulándose, sino la persona real que está aquí, ahora, en este instante.
Y esa persona, vista así, sin el filtro del pasado y sin la proyección del futuro, siempre resulta más fascinante, más misteriosa, más viva de lo que la imagen mental sugería. Los ojos de alguien a quien llevas años conociendo pueden sorprenderte si los miras de verdad. La manera en que se mueven sus manos cuando habla, la cadencia de su respiración, la forma en que su expresión cambia cuando algo le conmueve, todo esto puede ser descubierto de nuevo, como si lo estuvieras viendo por primera vez, si te permites estar verdaderamente presente. Esto no es sentimentalismo. Esto es la práctica del presente momento aplicada a la relación íntima. Y es, en mi experiencia y en la experiencia de quienes han profundizado en esta práctica, una fuente de renovación extraordinaria. Una renovación que no requiere que nada externo cambie. Que no requiere que la pareja se convierta en alguien diferente. Que solo requiere que tú te conviertas, momento a momento, en alguien que realmente está aquí. Exploremos ahora el tema de la expectativa. Porque pocas cosas generan más sufrimiento en las relaciones que las expectativas no examinadas. Las expectativas son imágenes del futuro que la mente ha declarado obligatorias. No son deseos, que son fluidos y pueden adaptarse. Son exigencias que se le hacen a la realidad. Y la realidad, que no recibió ningún memorándum informándola de estas exigencias, continúa siendo lo que es. Tenemos expectativas sobre cómo debería ser nuestra pareja, sobre cómo debería expresar el amor, sobre cuánto espacio debería darnos y cuánta cercanía debería buscar, sobre cómo debería reaccionar en momentos de estrés, sobre lo que debería querer para su vida y para la vida en común, sobre cómo debería haber evolucionado a estas alturas de la relación. Muchas de estas expectativas no son siquiera conscientes. Las hemos heredado sin saberlo de nuestros padres, de las películas que vimos, de las novelas que leímos, de las conversaciones que escuchamos de pequeños sobre lo que son las relaciones y cómo deberían funcionar. Y cuando tu pareja no cumple una expectativa que ni siquiera sabías que tenías, el sufrimiento que surge puede parecer completamente incomprensible. Puedes estar sufriendo sin saber por qué estás sufriendo. Puedes estar sintiendo una vaga pero persistente sensación de decepción sin poder identificar su fuente. El trabajo de examinar las expectativas, de traerlas a la luz de la conciencia, de preguntarlas honestamente de dónde vienen y si son realmente tan indispensables como parecen, es uno de los trabajos más liberadores que se pueden hacer en el contexto de una relación. No porque todas las expectativas sean necesariamente ilegítimas. Hay expectativas que son la expresión de necesidades genuinas, de valores profundos, de límites sanos. Y esas expectativas merecen ser comunicadas claramente y honradas. Pero hay también expectativas que son simplemente el ego queriendo que el mundo se conforme a sus mapas. Y esas expectativas, cuando se examinan honestamente, a menudo resultan ser cárceles. Cárceles que aprisionan tanto a quien las tiene como a quien se espera que las cumpla. Me gustaría hablarte ahora de algo que observo con frecuencia y que tiene una profundidad particular. Me gustaría hablarte de los ciclos. Las relaciones, como todo en la naturaleza, se mueven en ciclos. Hay periodos de cercanía y periodos de distancia. Hay épocas de pasión y épocas de serenidad. Hay momentos de conexión profunda y momentos de desconexión aparente. Hay estaciones de florecimiento y estaciones de aparente sequía. La naturaleza no entra en pánico cuando el verano termina y llega el otoño. Los árboles no sienten traición cuando sus hojas comienzan a caer. No hay ninguna narrativa de fracaso en el hecho de que después del calor viene el frío. Pero en las relaciones humanas, cuando llega el otoño, cuando hay un periodo de menor conexión, cuando la pareja parece más distante o menos apasionada o más enfocada en su mundo interior, la mente frecuentemente interpreta esto como una señal de alarma, como evidencia de que algo está gravemente mal, como confirmación de su miedo más profundo, que el amor se ha ido, que la persona ha cambiado, que la relación está fracasando. Y desde ese miedo, desde esa narrativa de alarma, la mente genera comportamientos que con frecuencia aceleran exactamente aquello que teme. El apego ansioso, la demanda de cercanía en el momento en que el otro necesita espacio, la escalada del conflicto como intento desesperado de generar conexión, todo esto puede convertir lo que sería simplemente una estación natural del ciclo en un punto de quiebre real.
La sabiduría de las relaciones incluye la capacidad de reconocer los ciclos, de confiar en ellos, de no entrar en pánico cuando la rueda gira hacia una estación menos luminosa. De saber que así como el invierno lleva en sí mismo la semilla de la primavera, los periodos de distancia en una relación pueden llevar en sí mismos la semilla de una conexión renovada, más profunda, más madura. Esta confianza en los ciclos no es pasividad. No es cerrar los ojos ante los problemas reales. Es simplemente la capacidad de distinguir entre lo que es un ciclo natural y lo que es una situación que genuinamente requiere atención y acción. Hablemos ahora de algo que podría llamarse el misterio de la individualidad dentro de la unión. Hay una tensión en el corazón de toda relación íntima. Una tensión entre la necesidad de unión y la necesidad de individualidad. Entre el impulso hacia la fusión y el impulso hacia la diferenciación. Esta tensión no es un problema que deba resolverse. Es la naturaleza misma de la relación. Es la danza entre el yo y el otro. Es lo que hace que una relación sea viva y no una simple fusión en la que dos identidades se disuelven en una sola. Cuando tu pareja afirma su individualidad, cuando expresa sus propios deseos, sus propios valores, sus propios límites, cuando se niega a conformarse completamente a tu visión de quién debería ser, esto no es una traición a la relación. Es la afirmación de su ser. Es la expresión de su integridad como ser individual. Y cuando esa expresión de individualidad choca con la imagen que tenías de tu pareja, cuando lo que tu pareja quiere para sí mismo difiere de lo que tú querrías para él o ella, la mente puede interpretar esto como un cambio, como una transformación perturbadora, como evidencia de que la persona se ha convertido en alguien diferente. Pero la persona no ha cambiado. La persona simplemente está siendo más plenamente ella misma. Está reclamando el espacio de su propia vida interior. Está recordando que existe como ser individual, no solo como extensión de la relación o como parte de un par. Las relaciones más profundas, las relaciones que tienen la capacidad de crecer y transformarse en lugar de estancarse y deteriorarse, son aquellas en las que cada persona tiene suficiente espacio para ser plenamente ella misma. En las que la unión no viene a costa de la individualidad de ninguno de los dos. En las que el amor es lo suficientemente grande como para contener la diferencia, para celebrar la otredad del otro en lugar de tenerle miedo. Llegamos ahora a un territorio particularmente delicado. Llegamos al territorio de la masculinidad y la feminidad, no como categorías biológicas fijas, sino como energías, como principios, como formas de estar en el mundo que existen en grados variables dentro de cada ser humano, independientemente de su género. La energía que podríamos llamar femenina, con toda la cautela que requiere este lenguaje, es la energía de la receptividad, del flujo, de la conexión emocional profunda, de la intuición, de la presencia en el cuerpo. Es la energía que crea espacio, que nutre, que acoge. La energía que podríamos llamar masculina es la energía de la dirección, del enfoque, de la acción orientada hacia un objetivo, de la capacidad de separar y distinguir, de establecer fronteras claras. Todos los seres humanos tienen ambas energías en proporciones variables. Y dentro de una persona a lo largo del tiempo, estas proporciones pueden cambiar. Una persona que durante años expresó predominantemente energía masculina puede comenzar a abrirse a dimensiones más receptivas, más fluidas, más intuitivas de su ser. Una persona que durante años se expresó principalmente desde la energía femenina puede comenzar a desarrollar mayor capacidad de dirección, de enfoque, de acción. Estos cambios en el equilibrio interno de las energías pueden ser percibidos por la pareja como una transformación de la persona. Como si se hubiera convertido en alguien diferente. Particularmente si la dinámica de la relación había sido establecida en función de la distribución anterior de energías. Cuando una persona cambia en este nivel profundo, cuando comienza a expresar aspectos de sí misma que antes permanecían dormidos, la relación necesita adaptarse. Los roles necesitan ser renegociados. Los supuestos necesitan ser examinados. Y esto puede sentirse como desestabilizador, como amenazante, como la pérdida de algo que era conocido. Pero desde la perspectiva más amplia, lo que está ocurriendo es una integración. Un ser humano está volviéndose más completo. Está accediendo a dimensiones de sí mismo que habían permanecido sin explorar. Está enriqueciendo su vida interior con nuevas formas de ser. ¿Puede la relación expandirse para contener esta mayor plenitud del ser?
¿Puede el amor crecer hasta incluir las nuevas dimensiones que emergen? Estas son las preguntas que la vida hace. Y la manera en que se respondan determinará si la relación se convierte en un espacio de florecimiento mutuo o en un espacio de conflicto y resistencia. Quiero detenerme aquí para explorar algo que tiene una importancia enorme y que raramente se discute con la profundidad que merece. Quiero hablar de la soledad. Hay una soledad que existe en el corazón de la condición humana. Una soledad fundamental que no desaparece con la compañía de otra persona. Una soledad que viene de la experiencia de ser una conciencia individual, separada, encerrada en su propio universo de experiencia interior. Esta soledad fundamental es una de las motivaciones más poderosas que llevan a las personas a buscar relaciones íntimas. Y es también, paradójicamente, una de las fuentes más profundas de decepción en las relaciones. Porque cuando te acercas a una relación esperando que resuelva tu soledad fundamental, estás pidiéndole al otro algo que ningún ser humano puede darte. Estás esperando que el otro llene un vacío que tiene una naturaleza diferente a cualquier cosa que el otro pueda ofrecer. Y cuando, inevitable y repetidamente, el otro no logra llenar ese vacío, cuando la soledad reaparece incluso en medio de la presencia del ser amado, la mente concluye que algo está mal con la relación, que la pareja ha cambiado, que ya no te da lo que antes te daba. Pero lo que realmente está ocurriendo es simplemente el reconocimiento, quizás por primera vez, de esa soledad que siempre estuvo ahí, que ninguna relación puede eliminar completamente. La resolución de esta paradoja no está en encontrar la pareja correcta. Está en hacer las paces con esa soledad fundamental. Está en descubrir que en el corazón de esa soledad, si te permites descender hasta su fondo más profundo, hay algo completamente inesperado. Hay quietud. Hay paz. Hay una presencia que no necesita nada externo para ser completa. Los contemplativos de todas las tradiciones lo señalan. En el fondo del ser, más allá de la mente, más allá del ego, hay una paz que no depende de las circunstancias. Una completud que no requiere que nada sea diferente a lo que es. Cuando comienzas a descansar en esa paz, cuando comienzas a relacionarte con esa completud interior, la manera en que te relacionas con tu pareja cambia de manera fundamental. Ya no te acercas a la relación desde el hambre, desde la necesidad, desde la desesperación sutil de quien necesita algo del otro para sentirse completo. Te acercas desde la abundancia, desde la apertura, desde la libertad de quien no necesita que el otro sea de ninguna manera particular para estar en paz. Y paradójicamente, desde ese espacio de completud interior, la conexión con el otro se vuelve más genuina, más libre, más amorosa. Porque ya no estás relacionándote con el otro como un medio para tu propio fin emocional. Estás relacionándote con el otro simplemente porque el otro existe y porque existe en ti una apertura natural hacia lo que existe. Hay un aspecto de la transformación en las relaciones que todavía no hemos tocado y que merece atención profunda. Es el aspecto de la traición. Hay momentos en que la experiencia de ver a la pareja convertida en alguien diferente no es simplemente una proyección, no es simplemente el cuerpo del dolor activando, no es simplemente el ego respondiendo a la pérdida de una imagen idealizada. Hay momentos en que lo que se descubre es algo que genuinamente rompe la confianza. Una mentira, una infidelidad, una revelación que muestra que la persona que creías conocer guardaba algo que tú no sabías. Estos momentos son reales. El dolor que generan es real. La confusión que producen es real. Y merece ser tratado con la misma honestidad con que hemos tratado todo lo demás en esta exploración. Cuando hay una traición real, cuando la confianza se rompe de maneras que tienen consecuencias concretas, la práctica espiritual no consiste en negar el dolor o en pretender que no ocurrió. No consiste en elevarse por encima del sufrimiento con alguna filosofía de distancia. Consiste en atravesarlo. Atravesar el dolor significa sentirlo completamente. Significa no convertirlo inmediatamente en una historia de víctima y victimario, aunque esa historia pueda tener algún elemento de verdad. Significa permitir que el dolor sea lo que es, un proceso de desintegración de algo que existía y que ahora ya no existe en la misma forma, antes de que pueda reconstituirse como algo nuevo. El perdón, si llega, no llega como un acto de la voluntad. No llega porque alguien decide que debe perdonar porque es lo espiritual, porque es lo correcto, porque así debe ser. El perdón real, el que libera de verdad,
llega cuando el proceso de duelo ha ocurrido completamente. Cuando el dolor ha sido sentido en su totalidad. Cuando la ira ha tenido su espacio. Cuando la tristeza ha sido llorada. Y el perdón no significa que lo que ocurrió fue acceptable. No significa que la relación deba continuar necesariamente. No significa que todo quede igual que antes. Significa simplemente la disposición a no cargar más con el peso del rencor. La disposición a liberar tanto a sí mismo como al otro de la prisión de la historia que se construyó alrededor de lo que ocurrió. Voy a hablarte ahora de algo que en la tradición budista se llama la naturaleza de Buda o la naturaleza de conciencia, y que en otras tradiciones tiene diferentes nombres pero apunta hacia lo mismo. Es la idea de que debajo de todas las capas de condicionamiento, debajo de todos los patrones, debajo de toda la sombra y todo el dolor no procesado, debajo del cuerpo del dolor y del ego y de todos los roles y máscaras, en el corazón más profundo de cada ser humano sin excepción, hay una bondad fundamental. Una apertura. Una luminosidad que no puede ser completamente oscurecida por ningún condicionamiento, por ninguna herida, por ningún comportamiento. Esto no es una afirmación naive sobre la naturaleza humana. No es decir que todos los seres son buenos y que el mal no existe. Es señalar algo más sutil, que debajo de lo que se manifiesta como maldad, como crueldad, como oscuridad, hay siempre un ser que está sufriendo, un ser que está operando desde un profundo estado de confusión, un ser que ha olvidado, quizás completamente, quizás por mucho tiempo, su naturaleza más profunda. En el contexto de las relaciones, esta comprensión tiene consecuencias prácticas importantes. Significa que cuando tu pareja se comporta de maneras que heriden, que confunden, que parecen ajenas a quien crees que es, existe la posibilidad de sostener simultáneamente dos percepciones. La percepción del comportamiento tal como es, con toda su concreción y sus consecuencias, y la percepción del ser detrás del comportamiento. Del ser que en su profundidad no es su comportamiento, del ser que en algún nivel de su interior es tan desorientado, tan asustado, tan perdido en su propio laberinto. De condicionamiento como cualquier otro ser humano. Esta doble percepción no hace que el comportamiento sea aceptable. Pero cambia la calidad de la respuesta. Permite que la respuesta venga de un lugar diferente al del juicio y la condena. Permite que incluso en medio del conflicto, incluso en medio del dolor, haya una chispa de algo que podría llamarse compasión. Y la compasión, cabe aclarar, no significa la ausencia de límites. Puedes tener compasión por alguien y simultáneamente decir con claridad y firmeza, este comportamiento no puede continuar en mi vida. La compasión no te hace víctima. La compasión simplemente mantiene abierto el corazón incluso cuando la mente está siendo llamada a actuar con claridad y firmeza. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de la persona que amas y sentido que estabas mirando a un completo extraño? Ahora, después de todo este camino que hemos recorrido juntos, escucho esa pregunta de manera diferente. No como una queja ni como una señal de alarma. La escucho como una de las preguntas más profundas que un ser humano puede hacerse. Porque en el fondo de esa pregunta hay algo que apunta hacia la verdadera naturaleza de la realidad, que nada es tan fijo como parece, que nadie es tan predecible como la mente quisiera, que la vida, en su profunda sabiduría, sigue moviéndose, transformándose, sorprendiendo, incluyendo a las personas que amamos. Tu pareja no se convirtió en alguien diferente. Tu pareja es, y siempre ha sido, un misterio. Un universo completo de posibilidades de expresión. Un ser que contiene multitudes, como todos los seres humanos. Lo que ocurrió es que la realidad fue siempre más grande que la imagen que construiste de ella. Y en esos momentos desconcertantes, en esos instantes en que la realidad se rehúsa a caber en la imagen, la vida te está ofreciendo algo precioso, la oportunidad de ver más claramente. De amar más completamente. De estar más completamente aquí. La práctica no es llegar a un lugar donde todo sea perfecto y nada sorprenda ni duela. La práctica es desarrollar la capacidad de estar presente con lo que es, de navegar el misterio del otro con gracia, de reconocer el ser más allá del comportamiento, de amar no la imagen sino la realidad. Y si hay algo que te llevas de este camino que hemos recorrido juntos, que sea esto. La próxima vez que mires a tu pareja y sientas esa desconcertante sensación de extrañeza, respira. Haz una pausa.
Y en lugar de preguntarte qué fue mal, pregúntate, ¿estoy verdaderamente viendo a esta persona, aquí, ahora, tal como es? ¿O estoy viendo mi imagen de ella? Esa pausa, esa pregunta, ese regreso al presente momento, puede ser el inicio de algo que no esperabas. El inicio de un encuentro real. Quizás el más real que hayas tenido jamás. Si este camino resonó contigo, si algo de lo que exploramos juntos hoy movió algo en tu interior, hay una manera sencilla de continuar este viaje. Suscríbete a este canal. No porque necesites más contenido, sino porque en este espacio seguimos explorando juntos estas preguntas que importan, las preguntas que van al corazón de lo que significa estar vivo, estar en relación, estar despierto. Cada semana hay una nueva invitación a mirar más profundamente. Y tu presencia aquí, tu disposición a hacer estas preguntas, enriquece este espacio para todos los que lo habitamos juntos. Gracias por acompañarme en este camino. Que la quietud que eres encuentre siempre el camino de regreso a sí misma.